Hola a todos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra última jornada de charlas de difusión científica de los NanoDay Virtual 2020. El día de hoy tenemos dos charlas. Para iniciar, contamos con la presencia del doctor Daniel Castillo. Él es académico investigador del Instituto de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Biomédicas de la Universidad SEC. El doctor Castillo es bioquímico titulado de la Universidad de Santiago y además realizó un doctorado en microbiología en la misma institución. La principal línea de investigación del doctor Castillo es genómica de patógenos y virus bacterianos. El día de hoy nos va a exponer una charla titulada Bacteriófagos como agentes terapéuticos en nanobiomedicina. Adelante, doctor Castillo. Muchas gracias, Natalia, por la introducción. Así que antes de empezar les quiero pedir un favor. Cualquier cosa, si me estoy excediendo un poquito del tiempo, me lo hacen saber, porque cuando hablo acerca de bacteriófagos generalmente me sobreventilo. Así que cualquier cosa me pueden decir y yo voy a tratar de disminuir el tiempo lo máximo posible. Voy a compartir ahora mi presentación con ustedes. Como decía Natalia en su introducción, el tema que voy a hablar hoy día, en el último día de NanoDay Chile 2020, es acerca de la propuesta multifacética de los bacteriófagos como agentes terapéuticos en nanomedicina, ¿ya? Vamos entonces, lo primero que vamos a hablar es, ¿qué es un bacteriófago? Los bacteriófagos, o también llamados fagos, son los virus que infectan bacterias, estos microorganismos especiales que se encuentran en todos los ambientes, que son las bacterias. Los virus que pueden infectarlo a ellos se llaman los bacteriófagos. Y los bacteriófagos son las entidades biológicas más abundantes del planeta, ¿ya? En cualquier medio, en cualquier sitio donde hay una bacteria, siempre ustedes van a encontrar este tipo de virus, ¿ya? En la siguiente imagen que yo, por ejemplo, les voy a mostrar, esto fue durante una expedición donde se fueron a las fosas marinas más profundas del mar. Fue una expedición que yo participé en el año 2017 y se tomó desde el sedimento marino, se tomaron muestras que fueron a 12.000 metros de profundidad, se sacaron muestras marinas de estos sedimentos y se miraron al microscopio. Y como ustedes pueden observar, al microscopio electrónico se observaron todos estos tipos de virus que son fagos, que infectan bacterias. Ellos pueden tener distintas morfologías, como ustedes ven acá. Por ejemplo, pueden tener una cabeza icosaédrica, pueden tener una cola, pueden también tener, por ejemplo, una cabeza un poco más redondeada y una cola bastante larga, o incluso algunos de ellos son, como ven en la imagen de aquí de la izquierda, la imagen inferior, son filamentos bastante largos, o como la imagen superior también que muestra fagos filamentosos. Entonces, cuando ustedes analizan una muestra de agua, una muestra de suelo, de lo que sea, donde siempre hay una bacteria, van a poder encontrar estos bacteriófagos muy abundantes. Se estima que alrededor por una bacteria existen 10 bacteriófagos distintos que pueden infectarla, ¿ya? A la derecha de aquí de esta diapositiva, yo tengo una fotografía más cercana al microscopio electrónico, donde se ve que los bacteriófagos, generalmente la morfología más común es que ellos tienen esta cabeza icosaédrica, como se ve acá, contienen un cuello también y una cola. Pero son tan pequeños, son 100 veces más pequeños que las bacterias, por lo tanto caen en una escala nanométrica. Y los tamaños generalmente de los bacteriófagos van de alrededor de los 20 nanómetros a los 100 nanómetros, y los más grandes, los más largos incluso, a los 200 nanómetros. Pero más allá de eso, no llegan. Entonces son bastante pequeños. Y como yo les decía, son las entidades biológicas más abundantes que hay en el planeta. ¿Por qué? ¿Por qué son las más abundantes? Y en este video que les voy a mostrar es explicativo. Cuando un fago encuentra una bacteria para poder infectar, se une a ella hacia su superficie y reconoce una proteína que es llamado el receptor. Una vez que interacciona el virus con la bacteria, el fago dentro de su cabeza icosaédrica tiene el material genético que puede ser una molécula de ADN o una molécula de ARN. Este material genómico viaja a través del fago y puede ser insertado en el interior de la bacteria. Una vez que se encuentra aquí en el interior, este material genómico contiene toda la información genética para poder ensamblar nuevas partículas virales dentro de la bacteria. Entonces, una vez que la bacteria es infectada, empieza a producir partículas y se lisa. Y se expanden todas estas partículas virales que se forman hacia otras bacterias que se encuentran alrededor.
Por lo tanto, por eso los hace las entidades biológicas más abundantes que existen en el planeta. Debido a esa capacidad lítica que tienen los fagos, se han utilizado desde su descubrimiento en 1917 para lisar bacterias, ¿ya? Eso se llama la capacidad lítica de los bacteriófagos. Y así se pueden lisar o se pueden matar bacterias que son patógenas para muchos organismos. En especial se usa para los organismos, por ejemplo, que tienen una importancia económica, como son los peces, por ejemplo, en acuicultura. Entonces, cuando ellas logran infectarse por distintas bacterias, se usa una terapia de poder eliminar estas bacterias patógenas usando bacteriófagos que lisan este grupo específico. Este tipo de tecnología se llama fagoterapia. Y ya desde el año 1917 fue una idea que empezó a ser muy revolucionaria, pero luego con el descubrimiento de los antibióticos, ya la idea de la fagoterapia paró, pero ahora con el resurgimiento de las bacterias resistentes y el uso masivo que tenemos de antibióticos, en los últimos 20 años la fagoterapia ha sido una idea que ha reemergido dentro de la ciencia para tratar enfermedades infecciosas, ¿ya? Pero esto es una sola parte, o era la parte principal hace 20 años atrás, donde se estudiaban los bacteriófagos, y hoy día pueden tener un rol mucho más importante, y como dice la presentación, el título de esta presentación, puede tener un rol muy importante en nanomedicina. ¿Por qué? Porque los bacteriófagos, luego que han sido muy estudiados, muchos científicos empezaron a unir fuerzas para poder distinguir las partes estructurales de los bacteriófagos y se dieron cuenta que se podían separar sus estructuras anatómicas de los virus, por ejemplo, en la cabeza y en la cola, y formar nanopartículas biológicamente, de una manera biológica. Por lo tanto, empezaron a surgir varias preguntas. ¿Se podrían utilizar estas nanopartículas que vienen de virus para crear otro tipo de estrategias en nanomedicina? Y fue así como empezaron a surgir nuevas ideas y empezaron los bacteriófagos a tener un rol muy importante en los últimos 10 años en nanomedicina. Y durante esta presentación yo les voy a mostrar los experimentos claves que han sido la base para poder categorizar a los bacteriófagos como unos elementos muy importantes en nanomedicina. Por ejemplo, de la diversidad grande de morfología que existe de bacteriófagos, como yo les indicaba en las primeras diapositivas, se han utilizado modelos, por ejemplo, para desarrollar vacunas. También se han utilizado como modelo para transporte de drogas anticancerígenas, y también uno de los últimos experimentos que es bastante llamativo es que se están utilizando para la regeneración de tejidos, ¿ya? Entonces, durante esta presentación vamos a ver ejemplos y los experimentos clave durante estos 3 tipos de estrategias que se utilizan en nanomedicina basado en bacteriófagos, ¿ya? La primera que les quiero mostrar es el desarrollo de vacunas. Cómo un bacteriófago puede ser utilizado para desarrollar una vacuna, ¿ya? El ejemplo más interesante que se encuentra hoy en la literatura es que durante una bacteria que es patógena o considerada patogénica, es aquella bacteria que puede producir una infección en un organismo, se puede multiplicar y puede invadir un organismo. Generalmente las bacterias patógenas tienen estructuras proteicas en su superficie que le permiten colonizar e invadir distintos tejidos. Por ejemplo, una bacteria patógena para los humanos, como Escherichia coli, contiene estructuras en su superficie que pueden ser reconocidas por el sistema inmune de nuestro organismo y así poder realizar un mecanismo de defensa cuando se encuentran durante una infección. A veces lograr vacunas con este tipo de bacterias, usando la bacteria completa, es bastante complicado. Por lo tanto, se ha pensado, muchos científicos han dicho, y si usamos las cabezas icosaédricas de los bacteriófagos y unimos estas proteínas que son reconocidas por el sistema inmune, como muestra ahí la figura 3, y la unimos a los vértices por un proceso que se llama conjugación, podrían ellas realizar una respuesta inmune si la introducimos en un organismo, incluso una respuesta inmune mayor o que otorgue un mayor mecanismo de defensa. Y esa es la gran pregunta que se iniciaron alrededor del año 2010. ¿Posible separar la cabeza icosaédrica de un bacteriófago, unirlo a las proteínas de una bacteria patógena y utilizarlo como un prototipo de vacuna para generar una respuesta inmune?
y tomaron como modelo una bacteria bastante interesante, que es una bacteria que en la Edad Media produjo una enfermedad que se llama la peste negra o la peste bubónica, ¿ya? Este tipo de peste, que es documentada, que ocurrió alrededor del año 1300, 1400, como un tipo de pandemia, en varios países, en varias situaciones, produjo la que se llama la peste negra y mató alrededor, se calcula, de 200 millones de personas solamente en Europa, ¿ya? El agente infeccioso que es causante de este brote de peste negra es una bacteria que se llama Yersinia pestis, ¿ya? Esta bacteria se encontraba presente en los roedores que se encontraban en los ambientes, pero eran las fuentes que transmitían la enfermedad de las pulgas. Entonces las pulgas eran al final las que tomaban esta bacteria y cuando picaban a un humano podía ser infectado con Yersinia pestis y así obtenerla o quedarse infectado con esta peste que se llama la peste bubónica o la peste negra. Esto sucedió alrededor de 600 o 700 años atrás y ha sido documentado bastante bien. Por lo tanto, muchos de ustedes a lo mejor se pueden preguntar hoy, dice, ¿pero esta peste existe hoy en día? ¿Ocurren brotes? ¿O por qué sería necesario utilizarlo en una vacuna y utilizar un bacteriófago? Bueno, en esta fotografía que yo les muestro es un trabajo de un investigador británico que se llama Gilbert, que yo lo conocí personalmente hace unos años atrás, y él estudia la distribución de la Yersinia pestis en diferentes países y han documentado que existen brotes de esta bacteria que causan la peste negra hoy en día, y por lo tanto distintos países, incluso Estados Unidos, parte de Latinoamérica, como ustedes pueden ver, algunos países en África y parte de Asia, tienen brotes de esta bacteria. Hoy en día no existe una vacuna contra Yersinia pestis, porque el uso de antibióticos es el más adecuado. Se utilizan antibióticos de tercera generación para poder erradicar la bacteria desde un organismo que ha sido infectado, un ser humano. Pero ahora existe un primer prototipo de una vacuna y fue un grupo norteamericano que utilizó la cabeza icosaédrica de un bacteriófago muy conocido que se llama el bacteriófago T4. ¿Ya? El T4 es un bacteriófago que infecta una bacteria que se llama Escherichia coli y esa bacteria fue aislada de los humanos. Entonces ellos separaron la cabeza icosaédrica y la utilizaron como un nanomaterial conjugado a una proteína que se encuentra en el exterior de Yersinia pestis. Entonces ellos realizaron este prototipo como vacuna y empezaron a realizar los primeros ensayos clínicos en ratones. Ellos observaron que cuando inoculaban un grupo de ratones con Yersinia pestis, esta bacteria es bastante patogénica, por lo tanto presentaba un 100% de mortalidad en este grupo control infectado. Pero cuando usaban un prototipo de esta cabeza icosaédrica proveniente del bacteriófago T4, conjugado a estas proteínas de Yersinia pestis, y se vacunaban a estos ratones, y luego estos ratones eran expuestos a la misma cantidad de bacterias, la misma carga bacteriana, había un 100% de sobrevivencia. Por lo tanto, este es un primer ejemplo de que una cabeza icosaédrica, un nanomaterial proveniente de un bacteriófago, puede servir como un prototipo para una futura vacuna contra una enfermedad que es tan peligrosa y tan patogénica para los seres humanos como es Yersinia pestis, ¿ya? Entonces ahí tenemos el primer ejemplo, como vemos, de cómo estos bacteriófagos pueden ser utilizados para el desarrollo de vacunas. ¿Qué pasa con el transporte de drogas anticancerígenas? Que es el otro experimento que les voy a comentar. Ustedes saben que todos nuestros tejidos están formados por células, ¿ya? Las células, como algo viviente, como células que poseen un metabolismo, poseen su material genético, crecen, se desarrollan, pero también envejecen o también se dañan y se mueren por un proceso que se llama apoptosis o muerte celular programada. Y esas células de un tejido que están dañadas o que ya se envejecen al morirse por apoptosis son reemplazadas por células nuevas que reemplazan la función de las células originales. Por lo tanto, cuando el número de células que se mantenían en un tejido, un grupo de ellas muere por apoptosis y esas son reemplazadas por células nuevas, se mantiene el tejido original. Pero cuando este
control que se da de la muerte, la muerte celular programada o la apoptosis no es controlado de la manera adecuada y de la manera como debería ser, algunos tejidos pueden crecer en tamaño, seguir las células dividiéndose, formando lo que se llama un tumor y dando a esta enfermedad que se llama el cáncer, ¿ya? Hoy en día los tratamientos de cáncer son bastante agresivos. Son generalmente las quimioterapias, que son bastante agresivos para la persona que se está suministrando estos compuestos químicos, o también se utiliza la radiación, por lo cual también deja bastantes efectos secundarios a las personas que padecen cáncer. Por lo tanto, es primordial en nanomedicina buscar nuevas alternativas para poder llevar a cabo terapias contra esta enfermedad. Durante esta semana hubo un transcurso de varias personas que presentaron cómo las nanopartículas podían presentar una actividad anticancerígena, ¿ya? Yo los invito a que revisen esas charlas que se encuentran en YouTube para que ustedes vean qué distintos tipos de nanopartículas tienen actividad anticancerígena. Existió un grupo, o existe todavía un grupo japonés, que es un grupo bastante grande, que ellos diseñaron un experimento que es realmente fascinante porque rompe un poco el paradigma acerca de la interacción entre las células eucariontes, en este caso, las células de cáncer mamario y un bacteriófago. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos hicieron un diseño bastante especial. Se extrajeron células cancerígenas de un tumor mamario y utilizaron un fago filamentoso, que son estos que son de estructuras tubulares largos, y que en su exterior tenía conjugado o unido covalentemente una molécula que poseía actividad anticancerígena. Entonces, al realizar ese experimento, ellos modificaron un bacteriófago filamentoso, pusieron estas moléculas conjugadas en su exterior y hicieron una exposición a estas células cancerígenas, que es el nombre como ustedes ven aquí en la diapositiva. ¿Qué es lo que ellos observaron cuando miraron al microscopio? Observaron que este fago filamentoso podía ser traslocado desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula cancerosa. Luego, desde la célula cancerosa se formaba un endosoma, era liberado del endosoma y las moléculas que se encontraban unidas al bacteriófago empezaban a desarrollar esa actividad dentro de la célula. Algunas de las observaciones que ellos documentaron es que algunas células presentaban daño en el material genético, específicamente en la molécula de ADN, otros también estas moléculas presentaban daño en la mitocondria. Estas señales de presentar daño a nivel mitocondrial o daño nuclear a nivel del material genético, que es la molécula de ADN, son señales para que las células la interpreten como que debe desarrollar un proceso de apoptosis. Y ellos observaron que estas células cancerosas provenientes de un tumor mamario empezaban a sufrir apoptosis y empezaban a morir. Por lo tanto, este grupo japonés fue el primero en documentar que un bacteriófago puede ser un transportador de una molécula anticancerígena y que podía inducir apoptosis en este tipo de células. Por lo tanto, nuevamente, esta diapositiva que yo les muestro acá, está el desarrollo de las vacunas, está el transporte de drogas anticancerígenas, y lo último que se ha hablado y se está documentando acerca de los bacteriófagos y su uso en nanomedicina es acerca de la regeneración de tejido o el uso para formar tejidos, distintos tipos de tejido. En especial, yo les voy a hablar un ejemplo del tejido óseo. Como ustedes ven en esta figura acá, esto es una representación gráfica de un hueso. Las moléculas que participan en la formación de un tejido óseo, existen muchas de ellas, ha sido documentada, los fisiólogos trabajan en ello, pero yo les voy a hablar de tres principales. La primera es el colágeno, esta proteína que se encuentra como una triple hélice, es parte estructural también del tejido óseo. Existen también los cristales de hidroxiapatita, que son cristales de fosfato de calcio, y también existen proteínas que no son colágenos, que no están relacionadas con el colágeno, que son llamadas proteínas no colagénicas. ¿Cómo se forma entonces el tejido óseo? Lo primero que sucede es una interacción entre las proteínas no colagénicas y los cristales de hidroxiapatita.
Lo que hace las proteínas no colagénicas es interaccionar con estos cristales y con varios de ellos y formar lo que se llama un núcleo o un proceso de nucleación se llama. Y ese proceso de nucleación permite una distribución adecuada de las moléculas de colágeno en el tejido, por ejemplo, óseo. Y este grupo japonés trató de realizar este procedimiento que es documentado en fisiología, tratando de hacerlo in vitro, que significa en condiciones de laboratorio. Entonces ellos tomaron el colágeno, los cristales de hidroxiapatita y las proteínas colagénicas, pero al tratar de formar estos nucleosomas o estos grupos de interacción entre proteínas no colagénicas y la hidroxiapatita, no se pudo formar en condiciones de laboratorio. Por lo tanto, cuando ellos trataron de hacer este experimento in vitro, falló, no fue exitoso. ¿Por qué? Porque este proceso de formar estos cristales y estos nucleosomas no pudo ser llevado a cabo. Entonces ellos se plantearon, ¿qué pasa si utilizamos entonces otro factor en este experimento de tratar de formar este tejido óseo en condiciones de laboratorio? Lo que ellos hicieron fue utilizar un fago filamentoso que se llama el bacteriófago M13, que también infecta Escherichia coli. Este también es una estructura tubular, pero ellos lo modificaron también, como el caso anterior que yo le hablaba de las moléculas anticancerígenas, para que en su exterior ellos presentaran estas moléculas no colagénicas. Entonces también agregaron la hidroxiapatita y las moléculas de colágeno. ¿Qué es lo que ellos observaron? Que cada bacteriófago que era agregado al sistema presentaba más de 4.000 moléculas colagénicas en su exterior. Por lo tanto, se formaban estos nucleosomas de interacción entre la proteína y los cristales de hidroxiapatita, y eso ayudaba a que las moléculas de colágeno se pudieran distribuir de una manera espacial muy similar al tejido óseo que existe en nuestros huesos. Por lo tanto, ellos calificaron a este experimento como exitoso. Entonces, al utilizar un bacteriófago que ha sido modificado genéticamente y que presenta estas proteínas, y tomar esto en un experimento, ellos pudieron lograr formar tejido óseo en condiciones in vitro de una manera bastante mucho más rápida si el bacteriófago no estuviera presente. Por lo tanto, como conclusión de mi presentación, lo que yo quiero decir es que desde muchos años han hecho muchos estudios de utilizar los bacteriófagos por su capacidad lítica en fagoterapia, en eliminar bacterias. Pero hoy en día, como tenemos conocimiento de morfología, conocimiento de bioquímica y cómo son nanopartículas biológicas que se autoensamblan, los bacteriófagos podrían tener un rol muy importante en la nanomedicina del siglo XXI, en el desarrollo de vacunas, en el transporte de drogas anticancerígenas y también en la formación de tejidos en condiciones de laboratorio. Así que a modo de conclusión, esto está recién iniciando. Es bastante llamativo, es bastante importante ahora porque une el área microbiológica con el área de las nanomedicinas y por lo tanto juntas van a poder ser una terapia, yo creo, en los próximos quizás 50 años, los bacteriófagos van a poder ser incluidos en terapias con nanopartículas. Así que le agradezco a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Castillo. Hay algunas preguntas que enviaron ahora al chat. Por ejemplo, tengo una duda respecto al uso de bacteriófago para el tratamiento del cáncer. ¿Cómo se logra que este bacteriófago, que tiene la molécula anticancerígena, se dirija específicamente a las células cancerígenas y no afecta a las células normales? Es una pregunta bastante buena. Este grupo, lo que ellos comentan de una manera bastante sincera en sus experimentos, es que ellos no saben cómo este tipo de bacteriófago, que es un bacteriófago clásico que se utiliza en una técnica que se llama fago display, o phage display en inglés, que son librerías de fagos que presentan moléculas de distinto tamaño, de distinta composición química. Ellos no saben cómo este fago puede interaccionar de una manera más efectiva con estas moléculas, con estas células cancerígenas y no con unas células que presentan una actividad fisiológica normal. Lo que ellos pudieron describir es que se translocaba a través de los filamentos de actina, que había un control, era mediado un proceso que requería ATP, todo eso lo describieron.
pero ¿por qué es tan selectivo en un tipo de célula específica, que es la mamaria, y no en una célula con una función fisiológica especial? Ellos todavía no lo saben y está en una futura investigación. Yo tengo una pregunta. Dime. Hola, muy buena tu presentación, Daniel, te felicito. Yo tengo una... en la última presentación me pareció extraordinario cómo los fagos se pueden ocupar como, básicamente como catalizadores de una reacción, como para ordenar una reacción. ¿Cómo piensas que el proceso? Porque si hay, es básicamente como química de superficie, es casi como lo que hace la Mabel con Atomic Layer Deposition, de modificar, es como un agente nucleador. No sé, ¿qué me puedes decir al respecto? Obviamente una pregunta sin respuesta, pero... Claro, exactamente. Mira, por lo que se sabe, lo que hace esto en este contexto del tejido óseo, lo que sabía que estas proteínas, por ejemplo, podían interaccionar con, con estas sales de calcio de una manera espacial y dinámica muy específica. Entonces, lo que hace, como tú dices, el bacteriófago es poder catalizar este proceso, o sea, que se haga de una manera, se realice de una manera mucho más rápida. Al colocar estas proteínas no colagénicas que tienen esta función de interaccionar específicamente o espacialmente con estos cristales, ayudarían a que este proceso de contacto con la molécula de colágeno sea más eficiente. Ese trabajo que fue publicado un par de años atrás es lo que expone acerca de cómo es ese tipo de interacción, lo que ellos explican. Ahora yo creo que necesitaríamos un físico o un experto en nanopartículas, superficie nanopartícula, para explicar con mucho más detalle cómo sería espacialmente ese tipo de interacción. No, perfecto. Yo creo que hay que hablar con la Mabel, porque en el fondo yo creo que en este momento nadie se le ha ocurrido hacer Atomic Layer Deposition en un fago. Yo creo que estas son oportunidades para abrir ese tipo de colaboraciones. Yo creo que sería una idea bastante buena. Y la Mabel está... Sí, ahí tengo a la Mabel. Otra consulta que realizan es si cualquier bacteriófago infecta cualquier bacteria o son bacterias específicos. Generalmente, la idea que se tiene de microbiología son que los bacteriófagos son bastante específicos. Si existen bacteriófagos para Escherichia coli, infecta Escherichia coli. Si para Salmonella, Salmonella. Y distintos otros, por ejemplo, patógenos. Eso se sabía muy bien hasta el año 2019, donde fue publicado un trabajo donde hay bacteriófagos muy específicos, son comunidades muy específicas de estos virus que tienen un amplio rango de hospederos. Eso significa que pueden infectar varios tipos de bacterias, incluso que son gram positivas o gram negativas. Por lo tanto, esa idea de que los bacteriófagos son específicos, sí, pero no siempre. Hay algunos que tienen un rango de hospedero bastante amplio. Muchas gracias, doctor Daniel Castillo. Vamos a continuar a continuación con la exposición del doctor Guido Mora. El doctor Guido Mora es académico e investigador del Instituto de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Biomédicas SEC. Es bioquímico, titulado de la Universidad de Chile y doctor en Biología Molecular de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Su principal línea de investigación durante los últimos 30 años se centra en los estudios de los mecanismos moleculares de la patogenicidad de Salmonella enterica cerobartifi, lo que le ha valido ser reconocido por la Academia Americana de Microbiología. Doctor Mora, por favor, si puede compartir pantalla. Debe habilitar el micrófono, que si es que está hablando no lo escuchamos. Ahí se observa la presentación. Tiene que habilitar el micrófono. ¿Me escuchas? Ahí sí. ¿Me escuchas? Sí, sí se escucha. Ah, ya, perfecto.
Y ahora, ¿cómo vuelvo a la presentación? La estamos viendo. Tienes que yo no. sí. Tiene que volver a abrir su presentación PowerPoint. Quizás la disminuyó bajo la pantalla. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Hay que ampliar al inferior derecho. Yo quisiera saber otra cosa. ¿Cómo? Ya, ustedes están viendo la presentación, ¿no es cierto? Ya. Sí, pero si la pudieran ampliar, doctora, al costado inferior derecho. ¿Abajo? Ampliarla. Abajo. Oh. ¿A dónde? En el costado inferior derecho, doctor, al lado de Zoom, hay del signo más y menos, sí, hay una... Ahí está, sí. Ahí sí, listo. No. Ya, estamos compartiendo la pantalla entonces. Bueno, hoy día yo les quiero comentar sobre la vacuna contra COVID-19, ¿no es cierto? Y el título dice optimismo y cautela. Ahora, antes de empezar a mostrar las diapositivas, les quiero explicar que pondré en contacto la importancia de las vacunas contra el COVID-19 y también explicarles por qué traer las vacunas en un seminario de nanotecnología, ¿no es cierto? Así a primera vista alguien podría sorprenderse, pero no es tal. La importancia de los virus en este nuevo paso como herramienta de nanotecnología. Eso es lo que hoy día ya está quedando absolutamente claro. Era una idea que se venía trabajando hace muchos años, pero hoy en día ya es una realidad, no es solo una idea. Ahora, yo quiero advertirles que llevo tantos años haciendo clases que mis presentaciones me parecen clases que verdaderas charlas. Así que no tengo experiencia con los virus de animales, pero sí tengo una buena experiencia con los virus de bacterias. Como dijo Daniel, muy linda presentación, Daniel, muy bonitos diapositivos. Y yo me tocó trabajar mucho con el fago P22, que es una herramienta maravillosa para estudiar la genética del género Salmonella, de la Salmonella, Salmonella typhimurium, que era muy difícil poder de otra manera llegar a entender la genética de esta bacteria. Bueno, el fago P22 o el virus P22 lo hizo sumamente fácil, muy asequible. Así que me gustó la charla de Daniel porque me recordó algunas cosas importantes del pasado. Ahora paso a hablar de lo que les tengo prometido. Ahora, el COVID-19 es el nombre que la Organización Mundial de la Salud le dio a este síndrome respiratorio agudo severo, ¿no es cierto? Que no es el primero que aparece, pero sí es el primero, este es el tercero de una secuencia de síndrome respiratorio agudo severo de coronavirus, que incluso se advirtieron como pandemia, pero afortunadamente no ocurrió. Esta sí es una realidad. La pandemia del siglo XX, del año 20, que es bastante severa. Este virus es tan contagioso que desde los últimos días de diciembre se ha esparcido inclementemente por todo el mundo, causando millones de personas contagiadas y lamentablemente miles de personas fallecidas. Ahora mucha gente discute y hay publicaciones que aseveran que en Italia ya en el mes de septiembre del año pasado se podían detectar la presencia de este virus, de manera que da la impresión de que en China avisaron tardíamente del inicio de esta pandemia y a lo mejor por eso también ha sorprendido a todo el mundo. Hoy contra este virus no existe vacuna. No existe vacuna ni tampoco no existe la vacuna que previene el contagio y tampoco existe una droga específica antiviral que detenga la infección una vez que uno ha contraído esta infección. Entonces, el momento que vivimos es bastante apremiante, porque mientras duren estas dos falencias,
las autoridades de la salud en el mundo entero solo podrán tomar medidas de contención y mitigación como cuarentenas parciales o totales, aislamiento social, aislamiento físico, seguimiento de los infectados sintomáticos, detección de los infectados asintomáticos, atención de los enfermos y protección rigurosa de los adultos mayores, quienes según los primeros registros de la pandemia serían los más vulnerables a sucumbir por la infección. Este es un momento en que es una enfermedad desconocida y así ha sorprendido a todo el mundo, y ustedes ven que hay una serie de publicaciones que incluso se contradicen con respecto a los síntomas, al verdadero tratamiento que puede dar lugar, cómo se trata a los enfermos, cuáles son las edades de mayor riesgo, pero la verdad de las cosas es que todas las edades, a todas las edades los seres humanos están expuestos a contraer este virus. Incluso se había dicho que los niños estaban de alguna manera protegidos, sin embargo, no solo el número menor, digamos, los niños que se afectan, pero sin duda los niños no solo son afectados, sino que las complicaciones posteriores que está dejando esta infección son bastante severas y complejas de tratar. Esta pandemia, dice, se ha encontrado mal preparados los países de todos los continentes, sorprendiendo y castigando severamente hasta a los países conocidos como las primeras economías del mundo. Siempre uno pensó que estas grandes potencias que iban a ser mejor protegidas porque ya sea tienen mejores hospitales, tienen mejores sistemas de vida, cultura y educación que ayudan mucho en estos casos. Sin embargo, no ha sido así. Todo lo contrario, miles de fallecidos se encuentran en Estados Unidos, Rusia, Francia, España, Reino Unido, Italia y Alemania. Latinoamérica también ha participado en esta epidemia con muchos fallecidos, miles de fallecidos. Ecuador, que fue el que inició en Latinoamérica el efecto, tuvimos que ver videos espantosos de cómo la gente caía incluso en las calles. Luego vino Perú y Brasil. Brasil en estos días está en un absoluto descontrol de la pandemia, con un altísimo número de personas fallecidas que incluso lo sitúan en el segundo lugar en el mundo, detrás de Estados Unidos, seguido por India. India, que uno esperaría por lo que uno lee y por lo que sabe que sería una víctima, sí, está siendo una víctima seria, pero Estados Unidos, ustedes ven que está en el primer lugar con un descontrol absoluto, una proyección de los contagiados y de los fallecidos que es abrumante. Más tardíamente ahora Argentina, que pareció en un principio que iba a escapar por alguna razón de esta epidemia, está sufriendo el rigor de esta epidemia y ocupa el 11º lugar en la lista de los fallecidos. Chile en este ranking ostenta el lugar 19º, hemos ido siendo desplazados. Afortunadamente ha habido un muy buen tratamiento de las cuarentenas localizadas y también el tratamiento de los enfermos. Había un esfuerzo muy grande por parte del Ministerio de la Salud. La pandemia se esparce. El coronavirus es resistente a las condiciones ambientales. Esto tampoco uno lo puede decir en forma afirmativa en un 100%, porque hay informes muy contradictorios. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, publicaciones que salen presentadas en revistas de gran reputación son rápidamente desmentidas por grupos que trabajan en cosas parecidas. Pero entonces se dice que este virus es resistente a condiciones ambientales, las condiciones ambientales regulares, que le permiten permanecer contaminando los ambientes por un tiempo aún no bien determinado y luego infectando a quienes permanecen o llegan a esos ambientes.
Sin duda, la propiedad de esta enfermedad que más ha descolocado a la medicina es el largo periodo de incubación. Eso de los asintomáticos es una cosa que nos ha descolocado a toda la gente que ha seguido estas noticias, porque hay un tiempo muy largo hasta que aparecen los síntomas y durante este tiempo la persona afectada está contagiando al resto, ¿no es cierto? Pero peor aún, desde este punto de vista, existen personas que son infectados, son asintomáticos, nunca llegan a sentir la enfermedad, de manera que se recuperan, pero pasaron por un periodo de infección donde infectaron a mucha gente. Ese es el esfuerzo que se hace siguiendo a los asintomáticos mediante los PCR y es por eso que se tiene este conocimiento. Personas que se infectaron, pero nunca llegaron a enfermarse, pero durante ese tiempo estuvieron contagiando al resto. De manera que en estas condiciones es dificilísimo poder controlar una epidemia de este tipo. Ni vacuna eficaz, ni antiviral para un tratamiento. No existiendo ninguna de estas dos, la posibilidad de corregir esta pandemia se hace muy difícil. Es tan alta la infectividad de este virus que permite anticipar que en ausencia de una vacuna habrá continuos nuevos brotes, que ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? En Estados Unidos, si uno mira la historia de esta epidemia, se puede ver que ya están como empezando, es decir, que están de pleno en una especie de tercer brote. En Europa van en el segundo brote, muy complicados para todos. Nosotros creo que los chilenos nos estamos portando muy bien y si seguimos manteniendo las condiciones del uso de la mascarilla y del lavado de manos y el distanciamiento, creo que podemos mejorar. Es difícil no tener un segundo brote, pero esperemos lo mejor, ¿no es cierto? La esperanza es de alcanzar un 70% de una inmunidad colectiva o de rebaño, ¿no es cierto? Esto se puede alcanzar en una epidemia, pero el costo de vidas es altísimo. Es mejor pensar en la opción de una vacuna. Se puede obtener un 70% de inmunidad colectiva o de rebaño mediante una vacuna y es por eso que todo el mundo está trabajando en estos momentos para tenerla cuanto antes. Dos acciones claves. La contención de una endemia, epidemia o pandemia pasa por la adopción de dos acciones claves. Una es la prevención eficaz de la enfermedad, lo cual necesita de la existencia de una vacuna de probada seguridad y eficacia. La vacunación constituye una de las estrategias más efectivas de salud pública. Y cuando se fracasa en la prevención, ya sea porque no existe una vacuna o porque la respuesta a una epidemia es tardía, porque las vacunas hay que ponerlas con cierto tiempo anterior, ¿no es cierto?, antes que llegue la infección. Si no se hace así, quiere decir que aún en presencia o teniendo una vacuna se puede no controlar una infección. De tal manera que es necesaria definitivamente una vacuna y la curación o tratamiento, que se refiere a la aprobada seguridad y eficacia de un antiviral específico que pudiera contener la enfermedad o reducir el sufrimiento de esta causa. Son muchas las publicaciones que se estaban haciendo en estos meses de centros de gran reputación científica y médica en que se han dado toda clase de recetas y determinación de distintos antivirales. Han fracasado, la verdad, lamentablemente todas. Así es que estamos en un momento muy delicado y el caos mundial que todos estamos observando es bastante real y evidente, ¿no es cierto? Por causa de las carencias, es increíble
cómo cambió el estado social, económico y político en montones de países. Y esto presiona de una manera muy fuerte a las ciencias biológicas, a la medicina y a la ciencia farmacéutica en la urgente tarea de encontrar y producir una vacuna eficaz contra el coronavirus SARS-CoV-2 y a descubrir un medicamento antiviral a la brevedad. Según lo que yo me permito decir, creo que va a llegar antes la vacuna, antes que el antiviral. Así es que los centros de investigación del mundo han sido convocados a una gran discusión y análisis del estado del arte para abordar todos los aspectos y desafíos que esta nueva enfermedad ha creado. Hay mucha investigación en los laboratorios, estudios en los hospitales, en las universidades. Es una cosa muy interesante y todos nos preguntamos cómo se origina, cómo se contagia, cómo se disemina, a quiénes afecta, cómo los afecta, cuáles son sus síntomas más importantes, cuáles son los órganos predilectos del virus, cómo controlar la infección sin un medicamento específico, cómo advertir de las secuelas, determinar si se induce inmunidad y si esta inmunidad será duradera. Sobre este párrafo podríamos hablar mucho tiempo, porque aquí en estas preguntas yace el gran problema con que se han encontrado en el mundo entero, en distintos lugares, en distintos hospitales, en distintas clínicas, en distintas universidades, se han visto cosas distintas, de tal manera que no existe una opinión unánime sobre ninguno de estos aspectos. Todos están tratando de hacer lo que pueden frente a esta pandemia. Y ahora, por ejemplo, que es muy llama a reflexión esto de determinar si induce inmunidad y si esta inmunidad es duradera, la enfermedad, si la persona se infecta, ¿cómo queda su estado inmunitario? Han habido reportes que dicen que no hay una inmunidad, otros que dicen que no es muy larga. Sin embargo, la última publicación que ha estado en las noticias ayer y anteayer es que en verdad hay una buena inmunidad y en las personas que han pasado por esta infección tienen una inmunidad que está durando varios meses. Esto es bueno porque explica y justifica la búsqueda de una vacuna, porque si vamos a buscar una vacuna que no va a dejar una inmunidad en el tiempo importante, estamos perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Múltiples preguntas que se intentan responder con premura, ya que hay muchas vidas que dependen de los resultados de estos estudios e investigaciones. ¿Por qué las vacunas en un seminario de nanotecnología? Porque las vacunas a las cuales me referiré son nanopartículas, al tener tamaños entre 1 y 100 nanómetros. Los virus tienen estos tamaños y son los que están siendo usados como portadores de vacunas. Las vacunas más novedosas están siendo desarrolladas en un virus que es un adenovirus, que tiene un tamaño entre 90 y 100 nanómetros. Este adenovirus actúa como un vector, como un vehículo que lleva los genes propios, pero además lleva otros genes que son los que van a formar la vacuna y que van a llegar a infectar una célula, en este caso una célula de nuestro cuerpo, donde se van a poder expresar la información genética que lleva el virus. La vacuna AstraZeneca, que trabaja con socios de la Universidad de Oxford, emplea una versión debilitada de un adenovirus que causa infecciones en chimpancés. Ha sido genéticamente modificado y no puede multiplicarse en humanos. Eso que quede bastante claro. Es un adenovirus de origen animal, de un chimpancé, que no puede multiplicarse en humanos. Los estudios indican que esta vacuna
lo que está saliendo al conocimiento público, provoca una respuesta de células T 14 días después de la vacunación y una respuesta de anticuerpos dentro de 28 días. Es muy importante que quede claro que estas vacunas no son improvisadas. Toda esta gente que está mostrando hoy día resultados es gente que ha venido trabajando por años en intentar obtener vacunas efectivas y seguras en los humanos. Ahora, ¿por qué aparecieron ahora? Porque la debacle que está produciendo esta pandemia ha presionado a todos estos grupos de investigación para que pronto, ojalá antes del último día de este año, ya estén saliendo a la luz pública, lo cual parece que así es. Ahora, esta vacuna en un adenovirus cumple con ser una nanotecnología. Pero también la vacuna que lleva el RNA mensajero es inyectada como nanopartículas lipídicas, y esto también es un requisito de las nanopartículas. Además, el RNA mensajero ha sido modificado con nucleósidos de pseudouridina que impiden absolutamente cualquier otro destino de este RNA mensajero. Es importante que la gente tenga claro que son vacunas de alta seguridad. ¿Por qué se insiste en este punto? Porque hay grupos antivacunas que ya se están moviendo para boicotear estas vacunas. Es una vergüenza en realidad porque el esfuerzo por tener una vacuna eficaz y segura son muy grandes. Y hay países que han invertido millones de dólares. Aquí podemos ver algunas de las cosas interesantes de la vacunación con el RNA mensajero, que se llama también mensajero ARN. Induce una respuesta inicial al instruir a nuestras células de producir un antígeno que es presentado al sistema inmune. En esto está Pfizer con unos socios alemanes que se llaman BioNTech y Moderna, que también es una empresa americana, digamos, Estados Unidos. Desarrollan vacunas con el RNA mensajero. Ambas empresas que antes les llamábamos farmacéuticas, hoy en día se habla de fabricantes de drogas, desarrollan vacunas, han informado resultados con 95% de efectividad. Moderna estuvo vacilando en unos datos primero, pero como estos datos están saliendo en estos días a la luz pública, están siendo analizados, de manera que ha sido mejorado los resultados de su eficacia. El RNA mensajero, ¿qué hace? Codifica para la proteína Spike, que es espícula. Esta espícula, esto que se puede ver aquí formando la corona de los virus, eso está proyectado hacia el exterior y está formado por esa proteína llamada spike o espícula, también llamada proteína S. Esa proteína S es la que busca, es decir, con el virus detrás, ¿no es cierto?, busca la célula que va a servirle de hospedero. Y entonces esta proteína se engancha, se adhiere a la célula nuestra, y el virus puede empezar su infección. De manera que esta proteína es muy importante. Si nosotros logramos bloquear esta proteína con anticuerpos, esta no va a poder infectar a nuestra célula. De manera por eso que es muy importante esta vacuna que lleva un RNA mensajero que codifica para esta proteína. Y aquí tenemos la ilustración que tenemos que el RNA codifica para un antígeno. Ese antígeno es la proteína Spike, que va a entrar y va a ser leído, y quiere decir de que este RNA mensajero va a poder ser traducido y va a formar la proteína. Esta proteína va a estar en la superficie de nuestra célula y va a ser reconocida por el sistema inmune.
y el sistema inmune va a crear una respuesta y una memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que después de un tiempo que hemos sido vacunados, si nos llegamos a contagiar, esta memoria va a dar cuenta del virus invasor. Esta linda diapositiva, hay que reconocer el mérito de los que hicieron este trabajo. Es una imagen obtenida en microscopio electrónico de transmisión. Esta fue hecha en el National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Esta es la que está dirigida por Anthony Fauci, que hoy en día ha mantenido una distancia bastante compleja con el presidente Trump, de tal manera que no han sido oídas todas sus advertencias. Y aquí tenemos la microfotografía que les estoy hablando. Ahora, ese es el RNA mensajero, ¿no es cierto? Y el RNA mensajero, ya dije, va a ser dado envuelto en matrices lipídicas, no matrices, envuelto en lípidos, de tal manera que van a ser los soñados liposomas que van a ser inyectados para que este RNA mensajero llegue a buen destino. Pero también tenemos los adenovirus, como ya les dije, que tienen un tamaño bastante pequeño, son virus icosaédricos, que ya Daniel Castillo habló de ellos, compuestos de nucleocápsides y del genoma de ADN de doble hebra. Son responsables, ¿de dónde salieron estos adenovirus? Son responsables del 5 a 10% de infecciones del aparato respiratorio superior en niños y muchas infecciones en adultos también. Estos virus, al infectar una célula, le introducen la molécula de ADN. Este material genético no es incorporado al ADN celular nuestro, digamos. La molécula de ADN queda libre en el núcleo celular y lo que lleva codificado este ADN extra es transcrito como cualquier otro gen. La diferencia radica en que este gen, este ADN extra, no se replica y la célula, cuando se divide, sus descendientes no llevan los genes extra. Entonces, este sistema vector es seguro, no va a entrar a modificar nuestra información genética. Va a ser transiente, lo suficiente para que produzca la proteína que queremos, el antígeno que queremos, y pueda estimular el sistema inmunológico que poseemos. Y aquí tenemos otra ilustración bastante interesante que explica el adenovirus, justamente. Estas serían las formas de este virus adenovirus, pero que una vez inyectado puede echar hacia afuera, inyectar este ADN de doble hebra, ¿no es cierto? Y en alguna parte este ADN lleva el gen de esta proteína. Y entonces dentro de la célula este ADN forma el RNA mensajero, y el RNA mensajero va a los ribosomas, donde es traducido. Y se sintetiza esa proteína spike, que va a ir a dar a la cubierta de la célula y va a estimular el sistema inmunológico. Hoy, ¿cómo funciona una vacuna? Yo sé que muchos saben, pero para recordar nada más. Las vacunas estimulan la respuesta protectora de nuestro cuerpo de tal modo que si una persona se infecta con un patógeno, el sistema inmune puede rápidamente evitar que la infección se disemine dentro del cuerpo y cause una enfermedad, evita la enfermedad. Se puede decir que una vacuna imita el contagio con una infección natural, pero sin causar una enfermedad. Estimula el sistema inmune, pero no va a causar nunca una enfermedad porque no es un patógeno completo. En el caso de SARS-CoV-2, los anticuerpos que se combinan y bloquean a la proteína espícula. Esa es la idea. Esta proteína forma una protuberancia, como ya dije, y entonces está expuesta al medio ambiente y puede ser atacada por los anticuerpos.
La mayoría de las vacunas no previenen completamente la infección, pero sí previenen que la infección se disemine en nuestro cuerpo y evitan la enfermedad. Muchas vacunas pueden prevenir la transmisión del virus, potencialmente llevando a la epidemia a la inmunidad de rebaño que ya habíamos comentado. En una comunidad, y esto es lo importante, que ha alcanzado la inmunidad de rebaño, las personas no vacunadas, digamos justificadamente, se encuentran protegidas de la infección viral gracias a las personas vacunadas que evitan la diseminación del virus. ¿En qué consisten las diferentes clases de vacunas que están en desarrollo y por qué hay tantas? Actualmente hay en desarrollo varios tipos de vacunas contra el virus, este nuevo coronavirus. Algunos están basados en métodos tradicionales y otros en métodos muy novedosos e ingeniosos. Un método tradicional consiste en hacer una vacuna compuesta de virus que han sido inactivados, muertos por así decirlo, mediante reactivos químicos. Ejemplos incluyen a la vacuna contra la influenza, la vacuna contra la poliomielitis, la vacuna contra la hepatitis A. Varias vacunas de virus inactivado están en desarrollo actualmente contra el SARS-CoV-2. Otras vacunas están compuestas de una parte del virus, típicamente por proteínas virales. Ejemplo es la vacuna contra la hepatitis B. Las vacunas basadas en solo parte del virus se refieren a la proteína espícula que está en la superficie del virus. Estos son los que van a estar dirigidos contra el coronavirus actual. Los tipos de vacunas más novedosas incluyen las llamadas vacunas de vectores virales, que son las que hemos estado comentando. Los vectores virales más conocidos son los adenovirus, los cuales causan el resfrío común, aunque para hacer vacunas con ellos se modifican genéticamente para que no causen enfermedad ninguna. Finalmente, el gen de la proteína Spike puede ser usado directamente como vacuna sin vector viral, en la forma de ADN o de ARN mensajero. Estas últimas son definitivamente las vacunas más nuevas. Estas no habían sido nunca intentadas, habían sido siempre imaginadas y estudiadas, pero nunca llegadas a esta realidad actual. De manera que, digamos que son muy bienvenidas. Varias vacunas de mensajeros están en fase avanzada ya de ensayo clínico. Aquí tenemos varias vacunas, varias que se están dando actualmente. Parece que me salté la que quería mostrar. Las vacunas más prometedoras son las que están en esta lista. Hoy día se habla mucho de la vacuna de Moderna, de Estados Unidos, que es un RNA mensajero. De Pfizer con BioNTech, que es de Estados Unidos a medias con Alemania, que también es un RNA mensajero. La vacuna de Inglaterra, Oxford University con AstraZeneca, que están usando un adenovirus como vector. Novavax, que también es americana, da proteínas ayudantes. Son vacunas que usan ayudantes proteicos, o sea, son vacunas parciales que no van a presentar ninguna amenaza. Janssen Farmacéutica, que forma parte, Johnson & Johnson, es la gran empresa donde Janssen Farmacéutica es una sección dedicada a vacunas. También de Estados Unidos, y usa un vector de adenovirus. Valneva, que es de Francia, usa una estrategia tradicional con virus completos, pero muertos, inactivados. Sinovac, de China, también tiene la misma estrategia con virus inactivados. Y Sanofi GSK de Francia usa proteínas recombinantes como base tecnológica y aprovecharon la experiencia que tenían con la vacuna de la influenza. Y aquí agregan que GSK contribuye con un ayudante a generar una reacción inmunológica más fuerte. Ahora,
Los detalles de estas diferencias tampoco han salido a la luz todavía. No podemos decir más en qué se diferencian estas vacunas. Esto es motivo de patentamiento, de manera que solo podemos llegar a entender en forma general qué es lo que está pasando con las vacunas, pero es interesante ver, y estas son las más prometedoras. Se habla de decenas de empresas farmacéuticas que están desarrollando vacunas de este tipo. La luz al final del túnel. Aunque hoy la pandemia está sembrando el caos en todo el mundo, en las universidades, en los hospitales y en las industrias farmacéuticas están tenazmente dedicados al ensayo y producción de una vacuna específica y al descubrimiento de un antiviral eficaz contra SARS-CoV-2. A este respecto, desde el comienzo de la pandemia actual, estudios clínicos en hospitales de China han estado contribuyendo a comprender la naturaleza de esta infección viral. Es así como están apareciendo publicaciones con impactantes resultados de seguimientos del RNA viral y de la aparición de anticuerpos neutralizantes contra el virus, antiproteína S o Spike, durante el proceso infeccioso. Los primeros resultados de los ensayos clínicos aseguran que la respuesta inmune duraría meses. Esta es una muy buena noticia. Ya se anticipa que el éxito de las vacunas abrirán una nueva etapa en el concepto de vacunas antivirales. Se avisoran grandes progresos que incluyen mejoras en el tratamiento del cáncer también, como lo sugirió Daniel Castillo. Y esta fue mi presentación, le agradezco la paciencia. Ojalá quede algo de esto. No escucho. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora sí. Ahora sí, Natalia. Ya, perdón. Muchas gracias, doctor Mora, por su presentación. ¿Alguno de los participantes tiene alguna consulta que quiera realizar? Se fueron ya todos. No. Estamos esperando que el público pregunte. Yo no tengo nada que decir. Me gustó su presentación. Me dejó claro. No, estuvo muy claro, no se preocupen. Ya, perfecto. Muchas gracias entonces Doctor, una pregunta. Hola, buenas tardes. No escucho. Ya. Hola. Doctor, yo le quería hacer una pregunta a nivel personal. ¿Qué piensa usted de todas las vacunas que hemos visto a lo largo de la historia que siempre llevan un lapso de tiempo en producirlas entre 10 años, 16 años, el correr a la velocidad de la luz haciendo esta vacuna? ¿Qué piensa usted como científico? Porque el mundo igual está viendo que todos quieren apurar la vacuna, pero la gente no sabe que detrás de todo esto hay un proceso bastante largo de los científicos. Sí, es una pregunta que se ha estado meditando mucho porque se sugiere que ha habido una improvisación, lo cual no es tal. El tiempo parece, desde que apareció la pandemia, ahora han pasado menos de un año o estrictamente un año. Sin embargo, el avance es espectacular, pero esto es porque los grupos que han llegado primero con la vacuna venían trabajando años en estas vacunas, de manera que improvisación no hay ninguna improvisación. Son vacunas que incluso han sido ocupados con otros objetos contra otros patógenos y ahora se está aprovechando ese conocimiento y toda esa tecnología para venir con una vacuna contra el coronavirus actual. De manera que, y además, este trámite de los ensayos clínicos que se demoraban años en pasar de la fase 1 a la fase 2 y la fase 3, y algunos hablan hasta de una fase 4. Ahora se superó todo eso porque la urgencia es apremiante. Entonces, todo el mundo está dispuesto a quemar etapas burocráticas para que
estas vacunas progresen rápidamente, siempre y cuando los resultados y los análisis de estos resultados sean de conocimiento público antes de proceder a la distribución de las vacunas. Espero haber respondido Muchas tu gracias. pregunta. Yo creo que en el fondo la única que no se ha probado ni siquiera en animales son las de RNA, ¿cierto? No hay vacunas de uso veterinario ni tampoco humanas con el sistema Tampoco. De todo lo que estuve acopiando para esta charla, no hay ninguna sugerencia. Todos dicen que esta es la primera vez que se usa esta tecnología. Muchas gracias. En nombre de todo el Instituto de Investigación de la Universidad SEC y todos quienes participaron en la organización de este evento, les queremos agradecer por su asistencia en estos días y queríamos recordarle además que todo este material, las charlas de divulgación, las cápsulas científicas, los experimentos se encuentran o los pueden encontrar en la página de la Universidad SEC y también en las redes sociales de estas. Nosotros también como instituto vamos a comenzar a compartir estas cápsulas para que la puedan ustedes observar. Le agradecemos mucho, como les comentaba, y nos vemos en Nanoday 2021. Adiós a todos, cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Chao. Realmente